La técnica jurídica tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. De esta forma, la técnica jurídica consiste en un adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos que el derecho persigue. Ello es posible a través de la técnica legislativa, que es el arte de la elaboración o formación de las leyes, y la segunda, que corresponde a la aplicación del derecho objetivo a casos singulares. Por otra parte, es importante mencionar que el supuesto jurídico es una hipótesis que al realizarse da nacimiento a las consecuencias normativas que la propia ley establece. La disposición indica los deberes y derechos que la producción del supuesto engendra. Un ejemplo de ello es la celebración de un contrato, donde resulta evidente que las consecuencias jurídicas del negocio deben de recaer de modo necesario sobre los contratantes, atribuyéndoles facultades y deberes. La aplicación de una norma jurídica genera dos momentos diferentes. El primero, la comprobación de que un hecho jurídico realiza la hipótesis de una norma. Y el segundo, la atribución o imputación de las consecuencias jurídicas a determinadas personas. Ello produce la individualización de los sujetos y, por ende, la prueba de que el hecho jurídico les es imputable. Para determinar quiénes serán los sujetos sobre los que van a recaer las consecuencias normativas, no siempre es forzoso establecer la existencia de un hecho jurídico diverso, pues a menudo basta comprobar que la realización del supuesto de la norma que pretende aplicarse ha sido provocado por determinado sujeto. Un ejemplo de ello es una persona que infiere una lesión que no pone en peligro la vida de otra persona, a la que se le denomina ofendido, y tarda en sanar menos de 15 días. En ese supuesto, se le impondrán 3 días a 4 meses de prisión, o multa de 5 a 50 pesos, o ambas sanciones, a juicio del juez. En este caso, basta comprobar que el sujeto ha inferido la lesión para que pueda saberse a quién ha de aplicarse la pena. En este y en todos los casos, además de la demostración de los elementos del delito, resulta indispensable probar una serie de hechos jurídicos de designación. En ese sentido, no puede existir adulterio sin matrimonio, incesto sin relación de ascendencia, peculado sin servicio público, delitos de jueces sin jueces o coalición sin funcionarios. Cuando se pretenda establecer si un cierto hecho tiene o no consecuencias jurídicas, lo primero que debe hacerse es buscar la norma aplicable al mismo. La operación intelectual, que en tal caso suele efectuarse, consiste en generalizar el hecho en cuestión, o lo que es igual, concebirlo de manera abstracta, para investigar después si dentro de un ordenamiento jurídico determinado existe alguna norma que lo prevea. Como por ejemplo, si un trabajador presenta una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, alegando que su patrón debe indemnizarle por un accidente que ha sufrido al ir de su domicilio
al lugar del trabajo, los miembros de ese tribunal tendrán que preguntarse ante todo si en la Ley Federal del Trabajo existe alguna norma que obligue a los patrones a indemnizar a sus trabajadores cuando estos sufran un accidente, no en el desempeño de sus labores, sino en trayecto al lugar de su domicilio o de su centro de labores, donde deban de prestar sus servicios. Así pues, toda aplicación de normas jurídicas supone lógicamente la existencia y determinación de estas en relación con los casos sujetos a estudio. De esta forma, el razonamiento de aplicación de los preceptos del derecho es de tipo silogístico. En ese sentido, la premisa mayor está constituida por la norma genérica, la premisa menor por el juicio que declara realizado el supuesto de aquella y la conclusión por el que se imputa a los sujetos implicados en el caso las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de ello, la premisa mayor será: al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 100 a 3,000 pesos. La premisa menor será que Juan cometió el delito de falsificación de moneda. Luego, conclusión, debe aplicarse a Juan de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 100 a 3,000 pesos. Un segundo ejemplo, la premisa mayor está constituida por el que siembre, plante o edifique en finca propia, con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unas y otros, pero con la obligación de pagarlos en todo caso y de resarcir daños y perjuicios si es que procedió de mala fe. La premisa menor será que Martín ha sembrado en su finca con semillas de Juan, pero sin proceder de mala fe. Luego, Martín tiene la obligación de pagar a Juan el importe de sus semillas, sin que éste pueda exigirle una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. La aplicación de las normas del derecho a casos concretos puede ser privada o pública. Es privada cuando tiene una finalidad de simple conocimiento, pero será pública cuando se refiera a una aplicación propiamente dicha, consistiendo en la determinación oficial de las consecuencias que deriven de la realización de una hipótesis normativa, con vistas a la ejecución o cumplimiento de tales consecuencias. Toda persona puede preguntarse qué deberes o facultades habrá de producir la realización de un supuesto jurídico determinado y a qué sujetos corresponderán tales facultades o deberes. Ahora bien, si se quiere resolver este interrogante, se tendrá que inquirir, en primer término, ¿cuál es la disposición normativa para individualizar después a las personas titulares de los derechos o pasibles de los deberes que el hecho jurídico produzca? De esta forma, por ejemplo, es posible que Javier, que ha celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales, se pregunte qué derechos o qué deberes existen en su favor o a su cargo, como consecuencia de la celebración del mismo contrato,
Pero supongamos que el sujeto, a quien el ejemplo se refiere, después de plantearse aquel problema, considera que tiene una cierta facultad que el otro contratante se niega a reconocer. En tal caso, la cuestión debe ser resuelta oficialmente, de acuerdo con el principio moderno, de que nadie puede ser juez en causa propia, ni hacerse justicia por sí mismo. De esta forma, los contratantes tendrán que ocurrir ante las autoridades competentes para que éstas, aplicando el derecho al caso concreto, definan la situación jurídica incierta o controvertida y, si ello resulta necesario, hagan efectivos los derechos y obligaciones judicialmente declarados. Existen cuestiones fundamentales que la aplicación del derecho objetivo a casos concretos puede provocar, y son las siguientes: la determinación de la vigencia, la interpretación, la integración, la retroactividad y los conflictos de leyes en el espacio. La interpretación de la ley es una forma sui generis de interpretación, o mejor dicho, uno de los múltiples problemas interpretativos, ya que no solo se puede interpretar la ley, sino en general toda expresión que encierre un sentido. ¿Qué es interpretar? Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan. La expresión es un conjunto de signos, por ello tiene significación. La interpretación se integra de los siguientes elementos: la expresión en su aspecto físico, es decir, el signo sensible, la articulación de sonidos en el lenguaje hablado y los signos escritos sobre el papel. También la significación, que significa lo que la expresión indica y es el sentido de la misma, pareciendo que la significación es el objeto a que la expresión se refiere, pero no es así, porque entre la expresión y el objeto hay un elemento intermedio, la significación. Y por último, el objeto, que es la necesidad de distinguir la significación del objeto, resultando clara cuando, después de comparar diversos ejemplos, nos percatamos de que varias expresiones pueden tener la misma significación, pero objetos distintos, o de que es posible que tengan significación diferente, pero el mismo objeto. En ese sentido, si aplicamos las anteriores ideas al caso especial de la interpretación de la ley, podremos decir que interpretar esta es descubrir el sentido que encierra. La ley aparece ante nosotros como una forma de expresión, y esa expresión es el conjunto de signos escritos sobre el papel que forman los artículos de los códigos. La expresión puede hallarse constituida en su aspecto físico por palabras habladas e incluso por signos de otra especie. Lo que se interpreta no es la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, es decir, su significación. La de los preceptos legales no debe confundirse con el objeto a que se refieren. Es por ello que si un texto legal establece que aquella persona que compre una cosa tendrá derecho de exigir del vendedor la entrega de aquella
El sentido del precepto no se confunde con la situación objetiva a que el mismo se refiere, es decir, con el hecho de que el comprador tenga, frente a la otra persona, la facultad de exigirle la entrega de la cosa. Si en vez de referirse al aspecto activo de la relación, el legislador alude al otro aspecto del vínculo, el segundo precepto tendría distinta significación, mas no por ello dejaría de referirse a la misma situación objetiva. Las normas. El comprador tiene derecho de exigir del vendedor la entrega de la cosa y el vendedor tiene el deber de entregar la cosa al comprador. Son equivalentes en el sentido lógico del vocablo, porque si bien poseen distintas significaciones, hacen referencia al mismo vínculo jurídico. La legislación es un acto expresivo y debe imputarse a la voluntad de los legisladores, que son las personas que crean la ley. Lo que los legisladores pretenden es expresar algo que en su concepto debe ser derecho, mas para expresarlo tienen que valerse de un conjunto de signos que otras personas habrán de interpretar y cuya significación no depende, sino en muy pequeña escala, del mismo legislador. Lo que debe interpretarse no es la voluntad del legislador, sino el texto de la ley. Esto significa que la interpretación haya de ser puramente gramatical, pues la significación de las palabras que el legislador utiliza no se agota en su sentido lingüístico. Es así que la interpretación no es una labor exclusiva del juez. Cualquier persona que inquiera el sentido de una disposición legal puede realizarla, pero la calidad del intérprete no es indiferente, al menos desde el punto de vista práctico, porque no toda interpretación es obligatoria. Existen casos en donde el legislador mediante una ley establece en qué forma debe entenderse un precepto legal y obliga a todo el mundo precisamente porque su autor, a través de la norma secundaria interpretativa, así lo ha dispuesto. Si es el juez quien interpreta un precepto a fin de aplicarlo a un caso concreto, esa interpretación no adquiere obligatoriedad general, pero sirve en cambio de base a una norma individualizada. El fallo que en la especie se dicte, y si por último, un abogado o un particular cualquiera interpretan una disposición legislativa, su interpretación, ya sea correcta o incorrecta, tiene un simple valor doctrinal y por ende a nadie obliga. A la interpretación legislativa también se le conoce como auténtica. A la interpretación judicial se le conoce como jurisprudencial. Y en el caso en el que un particular o un abogado interprete una norma, a ella se le conocerá como interpretación doctrinal o privada. En nuestro país, la jurisprudencia es obligatoria, tratándose de ciertos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las tesis por ellos establecidas obligan a autoridades inferiores y en este sentido pueden ser consideradas como normas de interpretación de ciertas leyes. Esas resoluciones individuales, al repetirse, forman la jurisprudencia y las tesis contenidas en tales resoluciones. Es por ello que en el caso de las salas de la Suprema Corte, por ejemplo,
5 sentencias en un mismo sentido, no interrumpidas por otra en contrario, forman jurisprudencia si han sido aprobadas cuando menos por 4 de los ministros de la propia sala. No solo la ley puede interpretarse, también un contrato, un testamento o una resolución administrativa, ya que interpretar un contrato es inquirir la significación o sentido de sus cláusulas, con el propósito de descubrir la norma contractual. Lo mismo que en el caso de las leyes, en el de los contratos, testamentos y resoluciones administrativas, donde debe distinguirse la expresión de la norma y la norma expresada. La diferencia consiste en que en el caso de la ley, la norma expresada es general y abstracta, mientras que en el otro caso, se trata de normas que obligan a personas individualmente determinadas. Es por ello que la labor interpretativa es un arte y consecuentemente posee una técnica especial. Toda técnica supone el correcto empleo de una serie de medios para la obtención de ciertos fines y resulta indispensable estudiar los métodos interpretativos, ya que el éxito de la actividad del intérprete depende en gran medida de la idoneidad de los procedimientos que utilice. El texto legal puede ser claro, tan claro que no surja ninguna duda sobre el pensamiento de sus redactores. En tal hipótesis, debe aplicarse en sus términos. Cuando una ley es clara, no es lícito eludir su letra, so pretexto de penetrar su espíritu. En esta coyuntura, la interpretación resulta puramente gramatical. Pero en otras ocasiones, la expresión es obscura e incompleta, y entonces no basta el examen gramatical, resultando necesario echar mano de la llamada interpretación lógica, cuya finalidad estriba en descubrir el espíritu de la ley para controlar, completar, restringir o extender su letra. Los medios auxiliares de los que el intérprete debe valerse para lograrlo son los siguientes. El primero, examinar los trabajos preparatorios, exposiciones de motivos y discusiones parlamentarias. Segundo, analizar la tradición histórica y de la costumbre, a fin de conocer las condiciones que prevalecían en la época en la que la ley fue elaborada, así como los motivos que introdujeron al legislador a establecerla. Y tercero, si estos medios resultan infructuosos, habrá que valerse de procedimientos indirectos. Entre ellos figuran, en primera línea, el recurso a la equidad y la aplicación de los principios generales del derecho. Lo que se busca es la voluntad real o presunta de los redactores de la ley, y los principios generales del derecho son concebidos como un conjunto de ideales de razón y justicia que el legislador ha de tener presentes en todo caso. De ello se infiere que pueden servir para completar la expresión de su pensamiento. Estos procedimientos son los que integran el método exegético, que es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por parte del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del lenguaje.
Pero estos procedimientos no siempre permiten, por desgracia, descubrir el sentido de la ley, pues existen situaciones que el legislador no pudo prever. Pero aún en esta hipótesis, la fórmula legal es susceptible de procurar la solución que se busca, y entonces hay que utilizar los recursos que brinda el intérprete, la lógica formal, siendo estos los más importantes los siguientes. El argumento a contrario. Cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Un ejemplo de ello es el artículo 8º constitucional, que establece que en materia política solo podrán hacer uso del derecho de petición los ciudadanos de la República. Interpretando a contrario el precepto citado, se llega lógicamente a la conclusión que los que no cuentan con la ciudadanía, es decir, un extranjero o un menor, no pueden hacer uso en materia política de tal derecho. Un segundo elemento se refiere a los argumentos que se basan en la idea de que en todos aquellos casos en que existe una misma razón jurídica, la disposición debe ser la misma. Para que la aplicación del razonamiento analógico sea correcta, no basta la simple semejanza de dos situaciones de hecho, una prevista y otra no contemplada por la ley. Y por último, el papel de la costumbre y la equidad. Es sabido que la formulación del derecho corresponde exclusivamente al poder legislativo y solo será lícito recurrir a la costumbre cuando la ley así lo disponga o cuando, en caso de duda, el examen de aquella permita descubrir el pensamiento del legislador. De todo lo anterior, es dable concluir lo siguiente: que debe reconocerse que la ley, como obra humana, es forzosamente incompleta, por grande que sea la perspicacia de sus redactores. Asimismo, que se manifiesta siempre a través de ciertas fórmulas que suelen ser interpretadas por otras personas. La finalidad de la interpretación de la ley estriba en descubrir el pensamiento del legislador. Es por ello que para interpretar los textos legales hay que remontarse al momento en que fueron formulados, en vez de tomar en cuenta las circunstancias existentes en el de la aplicación. Interpretar la ley equivale simplemente a investigar el contenido de la voluntad legislativa con el auxilio de la fórmula que la expresa. De esta forma, resulta claro que el intérprete debe primordialmente atender a la fórmula de que el legislador se ha valido. Como todo lenguaje humano, el verbo de la ley es solo un instrumento, cuyo fin estriba en expresar algo. Si el sentido se desprende claramente de la fórmula y no se halla contradicho por ningún elemento exterior, el intérprete debe aplicarla exactamente como se encuentre. Es por ello que la interpretación de la ley ha de hacerse en función de la voluntad de sus autores, pero resulta necesario descubrir todo el contenido de esa voluntad. Y cuando el legislador dicta una ley, valiéndose naturalmente de una fórmula general y abstracta, solo tiene presentes unos cuantos casos concretos.
En esta búsqueda de la voluntad legislativa, juega la lógica un papel importante, pues el legislador se vale del lenguaje común y procede de manera inteligente. Además, el texto aparece ante el intérprete no como una proposición aislada, reducida a sus términos, de manera indispensable, sino como parte de un todo. Por esta razón, mientras más complejas y numerosas son las leyes, mayor es el campo reservado a la lógica en la tarea interpretativa. Ello puede advertirse de manera especial en las codificaciones, ya que los preceptos que las integran se encuentran sistematizados y se relacionan unos con otros, tanto material como cronológicamente. De aquí que el sentido de un texto depende muchas veces de la significación y alcance de otros varios, con los que se relaciona y complementa. Debe de estudiarse también el medio social en que la ley se originó, la ocasión en que fue formulada, las concepciones dominantes en el espíritu de sus redactores y las influencias, más o menos directas y profundas, de legislaciones extranjeras. Es por ello que el intérprete debe tomar, asimismo, en cuenta los principios y concepciones jurídicas que el legislador tuvo presentes, no por lo que de verdad objetiva encierren, sino por la influencia que hayan podido ejercer sobre el autor de la ley. La aplicación analógica de la ley puede basarse en una consideración de índole legislativa, derivada de las ideas de justicia o de utilidad social, o en elementos técnicos, a la luz de un concepto puramente jurídico. La analogía infiere una solución para una cierta situación de hecho, de una semejanza fundamental entre tal situación y aquella otra que la ley ha reglamentado. La aplicación analógica no debe ser vista como una forma de interpretación de la ley, porque está destinada a colmar las lagunas que ésta presenta. La costumbre es una de las fuentes formales del orden jurídico y conviene precisar qué papel desempeña en relación con los casos no previstos por la ley. Cuando se trata de una costumbre no contraria a la ley, que viene a completarla, llena sus lagunas, y no existe dificultad en admitir la aplicabilidad de la misma, la facultad estriba en decidir si las costumbres opuestas a leyes vigentes, ya sea que se trate de las que contrarían directa y abiertamente lo estatuido en los preceptos legales, o las que simplemente tienden a dejarlas sin efecto, pueden ser consideradas como obligatorias.